Descubriendo. Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir una investigación de aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. En la mesa de trabajo nos acompaña Salim Nasir, bienvenido Salim. Apagado el micrófono, ahora sí. Hola Daniel, un saludo para ti y para toda la audiencia que está conectada con nosotros para tocar el tema de Judas Iscariote, ciertas dudas, ¿no?, que nos han transmitido ustedes acerca de este personaje. Y hoy vamos a estar tocándolas, vamos a estar reflexionando sobre ellas para comprender un poco más qué ocurrió allí, ¿no? Así es, la verdad de Judas Iscariote. Esta investigación resulta de una nueva hipótesis o interpretación de lo acontecido hace más de 2000 años, en el tiempo de Jesús, cuando se habla precisamente de que, contrario a la tradición religiosa, Judas no fue un enemigo o sinónimo de traición, sino todo lo contrario, un amigo con el cual se unieron para el cumplimiento de un plan. Entonces recuerden que vamos a estar hablando de esto. Ustedes seguramente tendrán algunas dudas, algunas preguntas al respecto, así que les invitamos a que participen con nosotros en el chat y nos den escucha. Bueno, permítanme hacer el cambio ahorita. Se está escuchando, pero con un ruido, entonces vamos a hacer algo aquí. Sigue hablando ahí mientras yo hago el ajuste. Bueno, para empezar el tema, vamos a comenzar con definiciones sobre Judas, ¿no? Vamos a ver quién es Judas. Judas Iscariote es, como dice acá, él nació en Jerusalén en el 30 después de Cristo, o murió más bien en Jerusalén en el 30 después de Cristo. Fue uno de los discípulos de Jesucristo, a quien se cuenta entre los 12 apóstoles. Él estuvo entre los 12 primeros. Según los 4 evangelios canónicos, Judas traicionó a Jesús ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata. Esa es la historia oficial. El discípulo condujo a los esbirros enviados por el sumo sacerdote al jardín de Getsemani, donde se encontraba Jesús, y lo identificó por medio de un beso, saludándolo como rabí o maestro. Por este acto, el nombre de Judas, su epíteto de Iscariote, las 30 monedas y el beso de Judas son sinónimos de traición en todo lo que es la tradición judeocristiana o la tradición cristiana. El nombre Judas es la helenización del nombre hebreo Judá. Esto es muy importante, tengamos ese dato ahí. Judas proviene de Judá, porque dentro de lo que vamos a estar hablando a lo último de qué significó Judas en toda esta historia, tiene mucho que ver. ¿Qué significa Yahvé alabado? Según la tradición judía, Judas o Judá era un líder de las 12 tribus de Israel y ancestro del pueblo judío, de donde toman su nombre. En el siglo I, Judas era un nombre extremadamente común para los judíos varones debido al renombrado héroe Judas Macabeo, militar que lideró una revuelta que recuperó el culto judío en el Segundo Templo. Esa es la famosa revuelta de los Macabeos. En consecuencia, muchas otras figuras con este nombre se mencionan a lo largo del Nuevo Testamento. En cuanto al epíteto Iscariote, que lo distingue de las otras personas llamadas Judas, es confusa. Generalmente se piensa que es una traducción griega de la frase hebrea que significa el hombre de Keriot. Esta postura está basada en el Evangelio de Juan 6:71, en el que Judas era hijo de Simón Iscariote. Sin embargo, no es aceptada por completo entre los estudiosos. Una de las explicaciones alternativas más populares sostiene que Iscariote puede ser una corrupción de la palabra latina sicarius o sicario, que significa hombre de la daga, y se refería a un miembro de los sicari, un grupo de rebeldes judíos que eran conocidos por cometer actos de terrorismo en los años 40 y 50 después de Cristo, asesinando personas entre las multitudes, escondiendo dagas bajo sus capas.
Este es, a grosso modo, la definición, ¿no? La biografía, podríamos llamarle así, de Judas Iscariote. Y en torno a Judas, y ahora con mi compañero estaremos reflexionando, hay varias preguntas que son muy comunes. Por ejemplo, a nosotros nos han preguntado de eh, que si la carta que está en el Nuevo Testamento la escribió Judas Iscariote. Correcto. Que por qué se mencionan dos Judas en la Biblia. También nos preguntan que, bueno, si Judas no fue el malo, como se ve en algunas corrientes, tú lo mencionabas ahorita. Claro. Y la otra pregunta es, que es la más común, diría yo, que es ¿por qué si Jesús sabía de la maldad de Judas, porque en los evangelios se deja ver, permitió que estuviera cerca de él? Bien, de eso vamos a estar charlando un poco. Entonces, como les decía en la introducción, ya estamos sonando bien, ¿no? Eso parece, a ver. Yo hablando aquí media hora, no sé si me escuchan, ¿no? No, ya aquí tengo... A ver, sí se escucha. Sí, se escucha. Menos mal. Bueno, menos mal que están pendientes los televidentes y oyentes. A propósito, estamos sonando también a través de Radio Cultural Planeta Conciencia. Un saludo para todos los que se conectan en nuestra radio. Bueno, como les decía, hay una especie de nueva interpretación con relación a la relación que existió entre Judas y Jesús, contraria a la que manejamos habitualmente, de que fue un personaje no tan santo y que tuvo el pensamiento diabólico o maligno de entregar al maestro por 30 monedas de plata. Y luego fue con un beso que sirvió para identificarlo a la llegada de los soldados, de los guardias del Sanedrín. Recuerden un dato muy importante, ¿no? Quienes van a tomar preso a Jesús luego de la supuesta o lo que se cree a nivel general a Jesús fueron los guardianes o los soldados del templo, es decir, el poder religioso. No fue Roma, contrario a lo que uno podría pensar. Luego sí, cuando se le hace el juicio todo amañado, lo llevan a las autoridades romanas. Bien, pero hay una cita que es la que se utiliza para decir por qué Jesús y Judas eran más allá de simples seguidores el uno del otro, ¿no? En el tema de... No, estoy monitoreando aquí el... Claro, no, está bien. Okay, sí, no me asustes. Bueno, entonces... Les decía que hay una cita que es la que bíblicamente se utiliza para interpretar aquello, ¿no? Y es que Jesús y Judas eran amigos. Eso está en Mateo 26, en el 49, y dice así. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Lo tomaron preso. Y sucedió que uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces, aquí hay una expresión que es utilizada, amigos de Descubriendo, para asumir o tener una interpretación distinta a la que habitualmente se tiene en el tema, ¿no? Y es que al Jesús decirle, amigo, haz lo que viniste a hacer, pues denota una cercanía primero. ¿Verdad? Una cercanía. ¿Cuál fue la cercanía? Amigo. Sí, y la otra es que se tenían ya aprecio. Jesús sabía. Porque cuando le dice, haz lo que viniste a hacer, sí. Uno podría interpretar, como ya se está haciendo, que había un plan entre los dos. Amigo, haz lo que vienes a hacer. Es decir, haz el siguiente paso. Ya hiciste ahora haz el siguiente paso. O cuando le dicen la última cena... cuando están todos ahí, él dice, ¿quién te va a traicionar, Señor? Algo así le pregunta uno de los apóstoles, él dice, el que meta su pan, sí. El que moje su pan, ese será el que lo hará. Sí. Lo hizo Judas y él le dice... El primero dice, ciertamente uno de ustedes me traicionará. Claro. Entonces pregunta a Juan, creo que es, o Pedro, bueno, no sé. Alguno de ellos pregunta y él dice, el que meta la mano... a comer en mi propia cena, ese será. Y le dice, le dice a Judas, veías lo que tienes en tu corazón. En mente. Que eso fue cuando apenas él fue a hacer el contrato. Hacer el contrato con los... Recibir o cambiar las 30 monedas de plata por entregar a Jesús. Lo que llama también la atención es que si Jesús era tan reconocido en aquel entonces, esa pregunta yo me la he hecho siempre, ¿por qué si Jesús era tan reconocido, por qué había que pactar la entrega? ¿No era identificado? ¿No era plenamente identificado?
Bueno, de pronto No había pronto, analizado ese punto. sí, pero de pronto como era de noche, cuando él en la madrugada más o menos lo apresaron, pues Como para llegar más rápido. como exacto, como para no buscar uno por uno, ¿dónde está? Claro. Entonces era más rápido. Primero identificar el lugar donde iban a estar. Sí. Eso también es importante porque lo que denota eso es que los discípulos y Jesús se movían muy rápidamente, quizás para evitar alguna de estas situaciones. Pero al Judas pactar, según la tradición, pactar con el Sanedrín, con los sumos sacerdotes del Sanedrín, donde estaba Jesús, pues le facilitaba esa labor a la guardia del templo. Tengan en cuenta eso, ¿no? Quienes van a tomar preso a Jesús no fueron los soldados romanos, fueron los soldados, fueron la guardia los que cuidaban al Sanedrín. De allí que entendemos que quien originó todo el movimiento para tomar preso y luego la crucifixión de Jesús arranca con el rabinato judío, con la élite religiosa de la época en la que vivió Jesús. Que ellos fueron los que movieron todos los hilos para denunciar a Jesús ante Roma, hicieron toda la conspiración y lograron, por medio de Judas, poder apresarlo. Sí. Hay algo importante dentro de esa corriente que dice, bueno, que Judas no fue el malo, sino que al contrario era muy cercano a Jesús. Primero lo que tú mencionas de la cita, y también existe un apócrifo, el apócrifo de Judas o el famoso Evangelio de Judas. Este se denomina Evangelio de Judas a un texto utilizado por el movimiento gnóstico de los cainitas. Se cree que se compuso durante el siglo II, alrededor de los años 130 al 150. Este evangelio se creía desaparecido, pero durante los años 1970 se halló en Egipto el código Chacos copto del siglo IV, supuestamente traducción de un original griego del que no se conserva ningún ejemplar. Esto ya genera algunas dudas, porque lo que se encontró fue una traducción de un original que no se halló. Claro. Algo muy parecido a lo que ocurre con el famoso Talmud de Gil Manuel, Sí. que lo que no queda se encuentra el original. no se encuentra el original porque, bueno, dice la historia de que fue destruido, en el que aparece un texto que parece corresponder al Evangelio de Judas mencionado en la literatura cristiana primitiva. En el año 2006, la organización National Geographic Society hizo público su trabajo de restauración y traducción del manuscrito y además elaboró un video documental titulado The Gospel of Judas, el Evangelio de Judas. En el texto se hace una valoración positiva de la figura de Judas Iscariote. Ahí se entiende, Neil, cómo esta idea toma más fuerza. ¿Por qué? Porque una fuente oficial lo toma, lo investiga, y no solamente eso, sino que lo publica la National Geographic. Entonces, claro, la gente en general confía mucho en este tipo de fuentes y esto fue tomando fuerza. Entonces, la figura de Judas aquí se ve más positiva, lo contrario a lo que ocurre en los 4 evangelios canónicos, donde se considera el traidor de Jesús. Según este evangelio gnóstico, Judas Iscariote fue su discípulo favorito y si entregó a su maestro a las autoridades romanas, fue en cumplimiento de un plan previsto por el propio Jesús. O sea que ellos estaban de acuerdo. Sí. En 2007, tras revisar una inscripción del manuscrito, la biblista April de Koenig, profesora de la Universidad de Rice en Estados Unidos, rechazó esa interpretación, es decir, la que asegura de que Judas realmente no era el perverso. Ella argumentó errores en la traducción. El 21 de marzo del 2008, el experto en copto Marvin Meyer, que formó parte del equipo de la traducción de la National Geographic, rebatió las conclusiones de Koenig, defendiendo la traducción original en base a los textos gnósticos. ¿Cómo no la va a defender si Claro. trabaja para la National Geographic? Claro. Ni más faltaba. Tenía que defender su Sí, teoría. claro, lógico. Entonces, Entonces, y una de las contradicciones allí es que si Jesús, como lo dice el Evangelio de Mateo que acabamos de leer, de que le expresa ser su amigo, como un amigo luego entonces lo entrega para hacer que pues ya todos sabían lo que iba a ocurrir. sí. Ser entregado ya se sabía todo lo que iba a ocurrir, ¿no? Sí, porque incluso él se los había comentado antes de que su llegada a Jerusalén podía ser peligrosa, y bueno, y con lo que pasaba en la época, con las personas que
cometían delitos, Claro. ya se Recordemos sabía. que no, incluso la misma ley mosaica había advertido a toda su gente De los que en el falsos momento profetas. de que apareciera un personaje que incluso hiciera prodigios, Ujú. fuese asesinado. Creo que Sí, los está falsos profetas en Israel se castigaban con muerte, apedreados. Sí. Pero ¿qué pasa? Que como ahí Éxodo, mandaba- Éxodo 13, creo que está eso. sí, ahí como mandaba Roma en ese momento, la ley era aplicada por Roma. Entonces, claro, los judíos tenían que buscar la forma De que se de cumpliese mostrar eso. a Jesús Claro. como violador de las leyes también romanas. Claro que sí. Entonces tenemos este evangelio apócrifo que en su interpretación se asume lo que estamos hablando, lo que estamos mencionando en este momento. Pero hay otro que es el Talmud de Jim del Manuel. Talmud de Jim Manuel, que hicimos aquí Dos dos videos. programas dedicados a este tema. El Talmud de Jim Manuel tiene una visión muy parecida a la que menciona el libro apócrifo, donde muestra la figura de Judas no como un traidor, sino al contrario, como un discípulo muy importante para Jesús, como uno de los más importantes, y que, bueno, tuvo un papel fundamental. En este caso en- de Jim Manuel, ¿no? en el de Un Jim amigo- Manuel. Un amigo de Jim Manuel. Ah, claro, ya no era de Jesús, sino de Jim Jim Manuel. Manuel, Recordemos claro. que ahí se le coloca otro nombre. Ya hicimos un programa sobre nuestra visión de este Talmud, que tiene cosas interesantes, pero otras cosas que No nos cuadran. no nos cuadran del todo. Correcto. No, y que también ocurre en lo que tú planteaste en este apócrifo, y es que la fuente original no aparece. Y cuando no aparece la fuente original, por la razón que sea, en este caso porque aparentemente fue destruido en un bombardeo, quedamos con la inquietud de conocer el texto original para ver si la interpretación o la traducción equivale y corresponde precisamente a la original. O también para saber si el documento es tan antiguo como se asegura. Claro. Porque si no hay un original, puede suceder que haya sido alguien que lo haya escrito con, Con digamos, unas intenciones eh, distintas a decir la distintas, verdad. Entonces, ahí es donde nosotros, a nivel particular, pues dejamos allí como una puerta abierta para, digamos, no consolidar al 100% lo que allí se expresa como una verdad. Acá nos preguntan, ¿por qué con un beso? O sea, ¿por qué Judas señaló a Jesús con un beso? Bueno, quizás era una de las formas más disimuladas para mostrar a los soldados, ¿no? Porque llegar y señalar, ese es el Jesús, entonces era como un poco más, bueno, pero no sabemos realmente de fondo, yo aquí imaginando. No, incluso hay algunos que llegan a decir que el beso, lo que está demostrando es la misma cercanía de amistad. Ah, también es verdad, Ya, sí. entonces, se asume ese símbolo del beso de que tú eres mi amigo, me duele mucho y vengo a que te lleven preso para que ocurra lo que tiene que ocurrir según el plan. Ahora, otra pregunta interesante, Salín, es ¿cuál sería el plan que los dos venían a cumplir, pero conforme a esta visión de que son amigos, ¿no? Según la visión que eran amigos, ¿cuál sería la El plan. intención? Bueno, No, porque se dice que hay un plan detrás. claro. Entonces lo que me llama la atención a mí es que, bueno, nosotros entendemos que Jesús vino a realizar o a ejecutar o a terminar la obra del Altísimo en el hombre, enseñándole los fundamentos de la resurrección. Resurrección que primero tiene que ser de carácter mental y espiritual, para lograr a través de la expresión y la vivencia de Jesús, la situación o el martirio que sufre el mismo hombre en el planeta Tierra. Llegar a interpretar todo eso a esos niveles nos permite a nosotros captar cierta información que nos sirva para, o sea útil para nuestra transformación, o, como se llaman los términos desde ese tiempo, el tema de la resurrección. Pero ya ahora diciendo que Judas no es el que lo traicionó, sino quien le ayudó a cumplir el plan, uno podría creer entonces que el mismo Judas hacía parte del cumplimiento de ese plan para consumar la resurrección o la Claro, obra del bajo, Altísimo en el hombre. bajo esa visión, sí. Y el papel entonces de Judas en ese contexto, entonces le habría permitido a Jesús ser apresado, ser asesinado y bueno, y el proceso de la resurrección. Es como si sin la labor de Judas eso no se hubiese cumplido, pero es distinto cuando se ve bajo la óptica de que, bueno, eso fue preparado por ellos, Judas y Jesús eran conscientes de que eso tenía que ser así, y Judas, bueno, lo apoyó. Digamos que hizo el trabajo sucio, entre comillas. Claro. Bajo la otra óptica de que es el traidor, si bien Jesús conocía de las intenciones de Judas, Judas desconocía del plan que Jesús venía a ejecutar. Entonces, ahí más bien
que eso, bueno, ya ahorita lo vamos a profundizar, no quiero como Adelantar. adelantarnos, pero ahí más bien en ese contexto de la traición, Judas ya se ve más como un intruso, ¿no? Dentro de los 12 discípulos y no como alguien que está ayudando a De Jesús hecho, en el plan. es importante leer el momento de la llegada de Judas a los 12, porque podría estar mostrándonos precisamente parte de la identidad y de la razón de ser de Judas dentro de los 12. Yo acá tengo Mateo 10 en el tema del llamado. Entonces llamando a sus 12 discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda la enfermedad y toda la dolencia. Los hombres de los 12 apóstoles son, bueno, todos los nombres: Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Este es Judas. Sí, Tadeo. son dos Judas. Sí. Para los que se han preguntado, son dos: Judas Iscariote, Judas Tadeo. Y la carta que está en el Nuevo Testamento es de Judas Tadeo, no es de Judas No, de Iscariote. Iscariote. Yo pensaba en algún tiempo, hace años, que era de Judas Iscariote. Claro, porque la historia, el más Solo hace la famoso referencia, es sí. Judas Iscariote. Dice Simón el cananista y Judas Iscariote, siempre lo mencionan de último, el que también le entregó. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Bien, hay otra parte del mismo llamado que está en Marcos 3. Después subió al monte y llamó así a los 12 que él quiso, y vinieron a él, y estableció a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Da los nombres y por último dice Judas Iscariote, que le entregó, el que le entregó. Allí nuevamente en el de Marcos, está en Marcos 3, se ratifica que le entregó. En Lucas, que también está el llamamiento, dice: cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, bueno, todos los nombres, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ya vamos con 3 evangelios y todos lo muestran de la misma manera. Y Juan dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Tal. Después dice, entonces dice: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote. Esa es como de pronto una interpretación posterior a Sí. quien se refería. Pero allí entonces se conoce que hubo un llamamiento. Pero hay algo interesante en todo esto, Salim, y es que a diferencia de los 11 apóstoles, Judas se ofreció. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Jesús Los demás fueron llamados. los llamó, pero en este caso Judas se ofreció. Judas ofreció sus conocimientos, sus habilidades, ¿verdad? Para colocarlas en pos o en favor de la obra que Jesús vino a hacer. Entonces fue el único de los 12 que se ofreció. Eso también es llamativo. Sí, porque los otros eran llamados por sentir del mismo Jesús. Los veía y decía: sígueme. Y Judas, al ver, digamos, que la popularidad que venía tomando Jesús y obviamente toda la fuerza de su mensaje, él se le acerca y le dice que él sabe escribir, que maneja lenguas, que es muy inteligente. El manejo de las cuentas también. El manejo de las cuentas, que incluso se dice que se Echaba mano de la bolsa. echaba mano de la bolsa de lo que la gente les ayudaba. Entonces, él se ofrece con todas sus capacidades intelectuales y Jesús le dice: bueno, pues quédate. Incluso, también hay otra cosa muy importante, y es que las capacidades intelectuales de Judas estaban por encima de los 11. Sí, Los 11 eran pescadores, básicamente su actividad era analfabetas eran prácticamente. analfabetas prácticamente. Pero Judas parecía ser el más preparado. De hecho, fue esa preparación, ese manejo en recursos, que le permitió en algunas oportunidades oponerse a ciertas situaciones, ¿no? Recuerda cuando la mujer quiso lavar los pies de Jesús y utilizar un perfume Ujú. costoso. Él no estuvo de acuerdo con eso, porque decía: bueno, eso podemos venderlo, podemos hacer Y negocio. ganamos alguito allí. Incluso con eso dárselo a los pobres.
Entonces, la visión de Judas era bastante diferente a la de los demás. Allí tenemos que meter, por ejemplo, al recaudador de impuestos, Leví, que pues tenía un oficio distinto al de pescador. Leví, que era recaudador de impuestos, de esos que odiaban en aquella época. Bien, entonces hay dos situaciones y vamos a tratar de aportar lo que nosotros en investigación hemos logrado entender durante todos estos años de acuerdo al tema, el tema de Judas, la verdad detrás de Judas. Y esto podría responder varias preguntas de las que hay cuestionamientos para cada uno de nosotros, ¿verdad? En el tema por qué si Jesús sabía, y todos lo sabía, le permitió la entrada. Recordemos que hay símbolos que hay que interpretar. Jesús escogió a 12, o 12 comenzaron a andar con él, los preparó para que a través de ese mensaje comenzaran a tocar otros corazones. Él era, digamos, además, quien conformaba un grupo de 13, el apostolado más el Cristo. E inmediatamente eso cobra una dimensión al interior del ser humano, de la espiritualidad humana. Recordemos que nuestro espíritu está constituido por 7 discos memoria que condensan la memoria, valga la redundancia, de experiencias en encarnaciones. Pero para que esa memoria se pueda condensar, se pueda acopiar, necesitamos un cuerpo físico, necesitamos encarnar, necesitamos vivir. Pero además de eso necesitamos sentidos para que la información y el aprendizaje llegue a nuestro mundo interior. Así que hay 5 sentidos y 7 discos memorias los que permiten el desarrollo y la creación del espíritu humano. De tal manera que le podemos llamar igualmente como Jesús llamó el apostolado, su apostolado, el apostolado del ser humano, son precisamente sus 7 logosoles, en corrientes orientales se le llaman chakras, nosotros le llamamos discos memoria, porque graban la memoria de encarnación de cada individuo, de cada espíritu mejor, y además los 5 sentidos que son las ventanas con las que se recrea del mundo exterior al mundo interior la creación del espíritu humano. Ese es el apostolado del ser humano. Más el ser interior, en este caso más el Cristo, el 13avo, más Cristo, 12 más Cristo, acá sería los 12, 5 y 7, más el ser interior. Ese ser interior es la misma condición crística dentro de nosotros. Recuerden que Cristo no es simplemente un nombre, sino una condición que encarnan o pueden encarnar los hombres, los seres humanos. Entonces ahí tenemos una simbolociencia que se va ajustando. Ahora, ya teniendo eso en cuenta, Salim y amigos de Descubriendo, que tiene que ver con que Judas sea amigo o traidor. ¿Cuáles de esas dos posibilidades dentro de la simbolociencia comienzan a cobrar un valor para, después de ser interpretada, sirva para el crecimiento espiritual? Porque vamos a partir de la base de que la obra de Jesús en el planeta Tierra fue de alguna manera calculada, medida, programada, para que cada acción, cada frase, cada símbolo, cada actuación terminara siendo al final una herramienta espiritual para el avance humano, que al interpretar y comparar internamente, pues tiene una aplicación. En este caso, la propuesta que hacemos es, de esas dos posturas, traidor o amigo, comienza a tener un sentido más claro, o un sentido más profundo de entendimiento en lo que sucede dentro del ser humano en la gestación del espíritu. Sí, porque el tema del traidor evidentemente está mostrando la fuerza opositora que impide que el ser humano avance con su ser interior. Entonces, la interpretación de amigo, lo que muchos creen que Judas no fue realmente ese personaje negativo, nos quita la posibilidad de entender lo que ocurre dentro del hombre, dentro del ser humano. Porque tú hablabas muy bien de ese apostolado interno, que son los 5 sentidos y los 7 logosoles, pero dentro de esos 12 se inoculó un elemento que no pertenece al apostolado original. Y ese elemento fue inoculado, aquí lo hemos denunciado muchas veces, en la manipulación genética desde la caída de razas negativas al planeta Tierra. Entonces ellos insertaron en nosotros una herencia genética de oscuridad, de la herencia que ellos trajeron. Entonces eso se insertó entre los 12
del apostolado humano, por lo tanto no es amigo en el símbolo, ¿no? Ya comparándolo con la historia de Jesús. Es el intruso que entra de manera no llamado por el Cristo, sino que entra en los 12 y tiene un propósito precisamente de traicionar al Cristo para que ese apostolado no avance. Ese es digamos que El lo que propósito, sucede dentro del hombre. el objetivo. Claro, y la enseñanza que esto deja, ¿no? Por eso, luego de que por ahí nos preguntan, bueno, ¿y por qué Judas luego se ahorca? Es muy sencillo, porque el plan oscuro, cuando ve que no puede destruir el ascenso del hombre, se destruye él mismo. Por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial, que hemos hablado muchas veces aquí, no es una guerra de la oscuridad en contra de la humanidad para borrarnos completamente de la faz de la tierra, ¿no? Eso es una guerra donde se van a enfrentar ellos mismos entre ambos bandos de la fuerza oscura, y por delante se van a llevar obviamente muchos seres humanos. Muchos, sí. Pero eso demuestra que esa oscuridad dentro de ella está dividida. Entonces, cuando ya no tengan a quién manipular, cuando no tengan seres humanos a quién controlar, su único propósito y su única naturaleza es la destrucción. Entre ellos se destruyen, se acaban, se suicidan como hizo el Iscariote. Entonces eso está demostrando que esa fuerza opositora, cuando ya no tiene a quién manipular, cuando ha cumplido su plan oscuro, se destruye, es completamente destruida. Claro. Lo que Salir nos está mostrando es que los eventos, y es como, digamos, ha sido el mensaje que Descubriendo siempre ha dejado en diferentes programas. Recordamos que la era audiovisual la empezamos con la interpretación de los símbolos de Cristo, ¿te acuerdas? Sí, el primer programa fue Cristo, su misterio revelado. Su misterio revelado, sí. Exacto. Cómo nosotros entendíamos en la interpretación el mensaje de Cristo. Es decir, para que todo eso que es narrado en los evangelios no quede simplemente como algo histórico para recordar o para adorar. O para adorar, sí. Sino cómo entendiendo cada símbolo, cada elemento, cada actor, por llamarlo de alguna manera, en esos evangelios puede estar transmitiendo una enseñanza. Y en ese sentido, esto cobra más vida, de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Entonces, el hecho de que a través de los 12 haya un infiltrado, es decir, en el apostolado humano haya un infiltrado, lo que se entiende es que a nosotros, en ese proceso de avance y por manipulación, hay algo que nos traiciona, tradicionalmente. Hay algo que entrega nuestro Cristo interior. Hay algo que cambia por materia, o sea, las 30 monedas de plata, cambia por materia la esencia espiritual. En este caso, la esencia de Cristo. ¿Cómo se entiende esto? Puede suceder que nosotros tengamos que hacer un trabajo de identificar dónde se está colando el que nos traiciona. Por ejemplo, los hombres nos puede traicionar muy fácilmente el sentido de la vista, porque queremos ver más de lo que se ha permitido. O también en los varones. Pero en el tema sexual. En la parte visual sexual, porque recuerda que luego aparece ese trabajito que tenemos que hacer, como decía Pablo, que decía que tengo que enfrentarme en las fieras en Éfeso. Sí, luché contra bestias o fieras en Éfeso. En Éfeso. Y Éfeso entendemos e interpretamos acá que hace parte de esos 7 logosoles, el primero ubicado en la raíz, o en la base raíz, o en los genitales. Entonces, puede suceder que sexualmente tengamos una problemática, un vicio, o en las emociones que se condensan en el segundo logosol, y allí es donde está la traición, allí es donde se anida Judas el traidor. Es allí donde él cambia la condición de espíritu en ascenso por materia, por la satisfacción de la materia, o sea, las monedas de plata. Entonces, de acuerdo a esa visión que la mesa de trabajo ha logrado por la interpretación de estos eventos, entendemos que está más cerca Judas a representar el traidor que a representar el amigo. Porque para la simbolociencia, el tema del amigo, por ejemplo, tenemos a Juan, sí, ¿verdad? No el evangelista, sino el discípulo amado, entre comillas. Entonces, bueno, el evangelista. El evangelista. Sí, el evangelista. El evangelista, el discípulo amado que le llaman. Y el bautista también era amigo, como quien dice. Claro, o sea, entonces... eran primos, ¿no? Más que amigos. En toda la simbolociencia se expresa cómo se nos cuela, se ofrece. Esa es la otra condición. Recuerden que Judas se ofrece a prestar sus servicios ante los 12 y el maestro.
Eh, lo mismo ocurre entre nosotros. La tentación o aquello que intenta vender nuestro ser interior, cambiarlo por materia, se nos ofrece, se nos brinda, Llega aparece, fácil, llega fácil, claro. exactamente. Entonces, miren cómo va cobrando sentido, no solamente desde el punto de vista histórico, que es habitualmente, y me acordé del primer video histórico, Del Concilio de Nicea. el Concilio de Nicea. Entonces, va teniendo un sentido un tanto diferente, no solo lo histórico, que es lo que habitualmente en estas investigaciones se intenta dilucidar, entender qué es lo que hay detrás históricamente, pero acá en Descubriendo vamos un poquito más allá y queremos mostrarle esos símbolos. Entonces, evidentemente ya está la respuesta de que el que está allí en la Biblia no es Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. De hecho, hay veneración aquí en Barranquilla, hay una iglesia dedicada a Judas Tadeo y todo aquello. Y tiene su día de festividad, Judas Tadeo y todo aquello. La otra es que ese beso lo que representa es justamente la traición, porque Judas es sinónimo de traición, incluso el mismo término, Judas, Viene de Judá. Judá, Sí, al principio lo decía en la etimología del nombre. Viene de Judá. Judá. Y eso tiene mucho significado. Continúa para que... Claro, no, me refiero a que Judas viene de Judá, Judá viene de judío, viene de la raíz judío. más profunda del judaísmo, ¿verdad? De la esencia más profunda del judaísmo, y eso es lo que precisamente busca, o lo que ha buscado ese judaísmo, ese sionismo en otros términos, ¿verdad? Perseguir la esencia crística de la humanidad a través de su falsa deidad. Hay algo que, bueno, que veo en varios comentarios, porque obviamente la creencia es muy fuerte en algunos casos sobre ver a Judas no como el traidor, sino como el amigo de Jesús, ¿no? Porque es que hay muchos documentos que hablan una cosa, el otro dice otra, hay interpretaciones, pero no todas las interpretaciones que se dan son del todo ciertas. Hablo de las interpretaciones o traducciones de algunos textos. Claro, no, y hay otra cosa que también refuerza mucho, y todo esto en el ámbito de buscadores, de los investigadores, es la credibilidad que ha perdido el documento bíblico. Claro. ¿Verdad? Que es normal que se vea así, porque Claro. evidentemente ha sido manipulado. Entonces, como ha sido manipulado y como ha sido el producto de muchas cosas, Le creo más a otro libro. claro, cuando hay una propuesta que me dice, es que Judas no fue como te dice el evangelio, ¿no? Judas es lo contrario. Sí. Entonces, inmediatamente, y no nos vamos a llamar a mentiras aquí, suena atractivo. Total. Suena completamente atractivo. Sin embargo, como les digo, a la hora de interpretar esto, no desde el punto de vista histórico, sino de la simbolociencia, comienza a tener un sentido diferente, Salim. Sí, además porque es que hay que entender, porque nosotros vemos la historia de lo que pasó con Jesús aquí en la tierra. Pero esto es un proceso que viene de tiempos anteriores a la tierra. Aquí lo hemos hablado muchas veces cuando tocamos el libro secreto de Juan. Cuando hablamos del proceso de Sofía, ¿no? de la desviación que se dio. Lo que pasó en ese tiempo es, digamos que, más bien, lo que pasó en el tiempo de Jesús con Judas es el reflejo de lo que pasó en la creación tiempos atrás. Porque si nosotros llevamos los 12 al tiempo de las primeras humanidades, son los 12 reinos. De la humanidad Mosel, Oroyel, Davitai y Elelet. Cada uno tiene 3 reinos que suman 12. Entonces, dentro de esos 12 reinos hubo un traidor, que fue Sofía, precisamente, donde ocurrió la desviación. El último reino. El último Como acá reino. el último que llega. El último que llega. Entonces, Oye, mira, no había pensado eso. no, exactamente, por eso quería tocarlo, porque eso nos ayuda a entender por qué Jesús replica el Oye, modelo sí, aquí mira, abajo. yo no lo había pensado. Entonces, el último reino es Sofía. Es Sofía. De los 12. De los 12. Recuerden que son 4 estrellas, cada una con 3 Con 3 reinos, cada tres reinos, estrella con suma 3 12. reinos. Y el último reino, que es Sofía, ahí se produjo Ahí se la produjo la traición desviación. o la desviación. Entonces, la historia se replica en qué sentido, porque quien elige o quien determina la existencia de esas 12 reinos es el Cristo. Sí, porque No como el- Jesús, sino claro, como sí, el producido vástago, por Dios, el producido por sí claro. mismo. Él los produce El y mismo- luego el de mismo eso... esquema. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que también llega un punto, porque aquí se comprende la pregunta, ¿por qué Jesús permitió que entrara?
¿Por qué lo dejó entrar? Si vamos a los reinos eternos, la luz ya sabía que lo que iba a ocurrir en Sofía. Entonces permitió que ese proceso se diera, permitió que las humanidades avanzaran hasta el tiempo de hierro donde se ocurrió la desviación. ¿Para qué? Para dejar una enseñanza a las humanidades venideras de qué ocurre cuando precisamente se elige el camino del mal. De hecho, en ese sentido uno podría entender de que, a diferencia de lo que se cree en esta nueva teoría de que Judas vino a ayudar a Jesús, o fue cómplice de Jesús para que esto ocurriera, más bien Jesús utilizó a Judas. Exactamente. Para que el plan se cumpliese, entendiendo que dentro de la raza humana y precisamente en el rinconcito donde llegó, la traición era, pues que sucediera una traición era más que normal. Claro. Y inmediatamente con quien debía ajustarse ese símbolo, Judas de Judá. Ahí está el foco de la traición. Ahí está el ¿verdad? foco de la ¿Cómo traición. entra dentro del apostolado? Porque Jesús llega al nido de la serpiente. Entonces dice, este se llama Judas, el símbolo de Judá, que también es una serpiente, y además del león. No es que el símbolo de Judá es lo que describe el libro secreto de Juan de Yaldabaoth, del león, el león con cuerpo de serpiente. Ese es el símbolo de Judá. Entonces Jesús estaba haciendo referencia de quién es el traidor. Y si vamos al traidor allá arriba en los reinos eternos de Yaldabaoth, o sea, lo que se desprendió de Sofía. Claro. Entonces, de Judá, o sea, de Yaldabaoth, de la raíz de Yaldabaoth, si lo trasladamos acá al planeta Tierra, viene la traición que se trasladó en un pueblo que eligieron y crearon aquí precisamente las razas que vienen de ese lugar. Entonces, un plan trazado. Y ahí es donde ya se entiende, y uno entendiendo eso ya, todas esas teorías, ¿no? De que fue el bueno, de que no sé qué, ya comienzan a caer. Lo que Salí nos quiere decir es que en la medida en que nosotros comprendamos otras historias, otros conocimientos nos van a ayudar a comprender situaciones. O sea, se amplía la visión. Total. Al ampliarse la visión vamos a tener más elementos para interpretar un poco más acercado. Recuerden que nunca vamos a ser la verdad absolutos de la verdad, sí. Pero sí nos acerca. Vamos al chat, lo que varios de ustedes nos están escribiendo ya. Aquí en el chat del YouTube. Tenemos a Lili Montes, incluso el de María Magdalena, supongo que refiriéndose al apócrifo Karina Erazo, o sea que ojo con el último que llegue. Ojo con el último que llegue. Manuel Fernández no podía decir nada por el libre albedrío. Además, claro. Sí, aún, por el libre albedrío en el sentido de que entre, ¿cierto? Claro, de que entre tranquilo, yo no le voy a negarla. Claro, y eso también nos está mostrando a nosotros algo distinto a lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros discriminamos o seleccionamos a quienes van a estar cerca de nosotros bajo nuestra consideración de lo que es bueno y que es malo. Aquí Jesús dijo, sabiendo que era lo que era, pues lo aceptó, ¿verdad? Manuel Fernández, se les quiere, amigos. Maijoa, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Salmos 41:9. Recordarnos otra cita. También está con nosotros Graciela Lazo. Bendito Judá, sin él no se hubiese cumplido nada. Gracias a Judas estamos aquí. Sí. Lili Montes dice, en muchos libros apócrifos se dice que el apóstol de tal evangelio es el más querido, como el de Tomás, Felipe, etcétera. Todos son los más queridos. Sí. Bien, Sirfred Molinares, el Sanedrín representaba el sistema ofreciendo la tentación a Judá. Mira, esa interpretación es muy buena. Es decir, que Judá fue tentado por el mismo ofrecimiento del Sanedrín, como puede estar ocurriendo hoy en día actualmente. Yolanda Hoyos, desde Argentina, también está Juan de Dios, pulgar arriba, compañeros. Hombre, sí, por favor, denos un like si les está gustando esta transmisión. Estamos en vivo, recuerden, todos los viernes a las 8. Juan de Dios también, Gran Manny dice, saludos, mis respetos, hermanos, sin ofender, pero siento y veo que a veces se pierden con personajes históricos, no se dan cuenta de cosas importantes, deben leer muchos libros de historia antigua, nos dice. Hombre, es una recomendación que la aceptamos. Claro que sí. Claro que sí. También Luis León nos da la mano. Luz Quiñones, disculpen la ignorancia, ¿qué es Curiosity?
Ese no es el robot de la NASA que está en Marte, ¿no? Curiosity, el Curiosity. Hay un robot de la NASA que está en... No sé, alguien lo mencionó por allí. Patricia Parra, amigos, pulgar arriba, Juan de Dios, gracias y saludos a Víctor Solano. Saludos, Víctor, un fuerte abrazo para Víctor. También Jetsa Borges, no tiene nada que ver, puede ser codicioso y eso le ganó, pero al ver lo que había hecho, el tamaño del mal que había provocado, se arrepintió. Es una característica que puede tener el hombre después de haber hecho algo oscuro. Se arrepiente. Fue lo que hizo Sofía. Suicidando. Sofía cuando aborta y al lavado dice, ¿qué hice? Y comienza su drama. Su penuria. Sí. También Manuel Fernández, buen grupo, toman los temas con respeto. Todos tenemos nuestros puntos de vista, pero el Padre nos deja lo que debemos oír. Martín Reyes, presente desde Montana, Estados Unidos. Germán Micha, ¿cuándo lo entiendes como símbolo? Sí. Buenísimo, Juan de Dios. María Barbosa, tarde pero ya en sintonía. Gracias por compartir desde Uruguay. Inés Placeres. Entonces Judas es todo lo negativo que tenemos nosotros dentro. Fíjate que ahí hay algo que se nos olvida, ¿no? Judas puede brincar de un lugar a otro, ¿no? Es decir, podemos identificar que tenemos algo que resolver o tenemos infiltrado esa manipulación en el sentido de la vista. Y podemos trabajarla, pero luego la identificamos que está en el sentido del oído porque pues, nos encantan escuchar la imagen distorsionada. O que podemos estar haciendo un trabajo en la sexualidad en el primer logosol, pero luego salta a la segunda, que es la memoria emocional. De tal manera que el trabajo que nosotros debemos hacer en el interno es un trabajo arduo que no tiene final. Apenas estamos empezando este proceso ascensional y mucho hay que trabajar. Por eso el creer que ya estoy listo para llegar al reino de los cielos es no estar viendo la realidad. Mira, bueno, ahí también ponían comentarios de que Judas no murió ahorcado. Eso hay un debate siempre. Por ejemplo, cuando se habla de Jesús, no, que Jesús no murió en la cruz, que lo amarraron a un palo, o que él ni siquiera murió, como por ejemplo Jim Manuel, que no murió. El debate es interminable. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de debates? Que nos perdemos de la enseñanza, que es la que estamos tratando de transmitir ahora, de que la historia de Judas en torno a los 12 y a la figura de Jesús le deja una enseñanza, nos deja una enseñanza como humanidad de cómo el programa oscuro se infiltra. Ya no veamos a Jesús y su grupo de los 12, no, se infiltra dentro de cada uno de nosotros y hace que traicionemos nuestro desarrollo interior, nuestro ser interior. Bajo cualquier circunstancia, como decías tú ahora, se infiltra en cualquier sentido, en cualquier logosol, para que nosotros prefiramos, ¿no?, el camino de violar la ley de la vida. Entonces, esa es la enseñanza. Esa parte negativa se infiltró allí y como es una condición que hemos ido alimentando durante tanto tiempo, cada vez va tomando más fuerza. Entonces, eso es lo que impide que nosotros avancemos. Y mira que Jesús dio la enseñanza, ¿no? A pesar de que eso se infiltró ahí, lo vendió al Sanedrín y a Roma, lo asesinaron, él resucita, demostrando también de que a pesar de que eso esté dentro de nosotros y cada vez muramos más, podemos salir de esa manipulación. Porque al final ese es el mensaje. ¿De qué sirve saber, sí, de que tenemos la oscuridad que nos inocularon hace mucho tiempo, que nos hace caer, nos hace equivocarnos? Pero ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que a pesar de que eso es así, nosotros podemos superar esa muerte. Y como lo enseñó el Cristo también a través de todos los símbolos que dejó y su enseñanza, a través de varias herramientas espirituales que no solamente dejó él, sino otros mensajeros, el hombre puede salir de ese atraso. Mira, y también que ese tipo de interpretación, cuando nos centramos ya en el mensaje, comienza a entregar herramientas para el reconocimiento de nuestro error y la transformación. En el caso de que Jesús supiese que él lo iba a traicionar, cuando llevamos eso al interno, lo que nos está invitando la enseñanza es que nosotros tenemos que identificar qué es lo que está ocurriendo en traición dentro de nosotros. Es decir, lo podemos plantear de otra manera. El ser interior, o la parte crística, o la parte más elevada de conciencia de nosotros, sabe dónde se encuentra escondido el error. Porque es que Judas se escondió dentro de los 12 para traicionar
ese ascenso espiritual. Estoy hablando de las dos dimensiones para ir sacándole la enseñanza. Entonces, lo que nosotros necesitamos es reconocer que hay una esencia elevada de conciencia crística, o como le queramos llamar, que reconoce, que entiende e identifica dónde está el error que hay que transformar. Porque identificando dónde está el error, estamos más cerca a la solución. Si usted no sabe dónde está el error, si usted no sabe identificarlo, dónde se esconde, pues va a ser mucho más difícil resolver, destruirlo o transformarlo. Entonces, miren que cuando hacemos ese tipo de comparación, el mensaje de Jesús deja de ser simplemente, volvemos y repetimos, un compendio de formación histórica a convertirse en un compendio de información con símbolos que, interpretados y comparados con nuestra vida y desarrollo espiritual, podemos sustraerle, podemos sacarle gran aprendizaje. Entonces, en esa línea de pensamientos, nosotros podemos entender que cuando comenzamos a hacer los debates que tú decías interminables, nos perdemos en lo que sería realmente importante, es a interpretar. Por ejemplo, si Jesús murió en la cruz, podemos nosotros utilizar el símbolo para entender cómo el hombre también ha sido crucificado por 4 puntos, por 4 poderes. Comienza a tener sentido. Pero tiene una aplicación real, porque nosotros vemos alrededor poder económico, poder religioso, poder militar y poder, ¿qué? Político. Cómo la humanidad está crucificada allí. Entonces, tiene un sentido. Y al tener un sentido, pues podemos utilizar la solución que dio Jesús. Jesús mostró que al morir y al bajar de la cruz comenzó la resurrección. Otro símbolo que he llevado nos explica que en la medida en que muramos a los poderes de la cruz, comienza realmente una condición de vida distinta, porque estamos viendo la claridad de lo que nos controlaba, comenzamos a zafarnos de eso para pasar a una condición de mayor libertad, que sería en este símbolo pues la transformación. Que esa es la enseñanza, porque es que el debate nos quedamos en las formas. Por ahí nos decían, no, Judas murió fue porque se tiró un despeñadero. O sea, el que haya muerto en un despeñadero o ahorcado, o no sé, que le hayan metido un disparo. No, un disparo no puede ser, porque en esa época no había armas. Pistolas. Armas sí habían, pero armas no sí, pistolas. pero no de fuego como las Sí. O sea, no es lo relevante aquí. Lo relevante es el papel que él representó. Ahora, ¿por qué nosotros tendemos a eso? ¿Por qué nosotros, y aquí yo he venido haciendo unas reflexiones constantes y permanentes de lo que ocurre entre nosotros como buscadores? Entre nosotros como buscadores ocurren cosas. Tenemos tendencias, tenemos vicios incluso en la investigación, y tenemos nuestras cosas como parte de lo que tenemos que limpiar. ¿Por qué nosotros tendemos tan fácilmente a que algo que suene distinto a lo que nos dijeron, Es inmediatamente atractivo. desbordar nuestra atención y nuestra creencia absoluta hacia eso? Eso al principio es así, pero luego nos vamos dando cuenta de que tal actitud también nos puede llevar a los errores de donde nosotros quisimos salir, que era el de la creencia absoluta en lo religioso. Sí, eso ocurre bastante. Y no siempre las versiones diferentes son verdaderas. Es cierto que el sistema en el que vivimos nos ha educado bajo unas versiones oficiales, pero es también dentro de la estrategia de ellos colocar versiones distintas, pero que son falsas, para que nosotros desviemos la atención hacia otro lado. Por ejemplo, en el tema de los ovnis, hace varias décadas la línea oficial en general era pues que no existían. Sí. Hoy en día la línea oficial está comenzando a marcar de que esto es un fenómeno real. Antes esto se hablaba más en blogs o en temas conspiranoicos, de que el ser humano sabía que está ocurriendo algo, pero en fuentes oficiales no hace mucho tiempo eso se empezó a aceptar. Pero la versión que nos van a comenzar a dar acerca de este fenómeno no es la verdadera, sino es una versión distorsionada. Entonces ellos buscan abarcar las dos versiones, la que dice que sí existen y la que dice en su momento que no existía, que era controlada por ellos. Ahora la que existen va a ser controlada por ellos también. Claro. Ahora, y así ocurre con claro, todos los temas. ¿y qué tal si la versión de no mostrar
a Judas, Judá, Israel, judaísmo, como el traidor, sino como el amigo. Esa es la intención de limpiar precisamente esa tradición contraria que ha tenido. Recuerda que Judá, Judas, Israel, fue quien entregó a Jesús. Sí. No me estoy refiriendo a lo que hizo Judas, sino también lo que hicieron ya después los principales sacerdotes del templo. ¿Qué hicieron? Lo llevaron a Pilatos. Lo llevaron a Pilatos. Y presionaron a Pilatos. Recuerdan que los sacerdotes gritaban a gran voz que si soltaba a ese, no era amigo o iba en contra del César. No era amigo del César, sí. En contra del César. O sea, poniendo a Pilato entre la espada y la pared. Es decir, como sueltes eso, estás mostrando que no estás ajustado a las leyes romanas, intereses romanos. Sí. Entonces, en ese sentido, uno entiende que Israel, en este caso Judas, Judá, es sinónimo de traición o de enemigo directo contra los designios que representó Jesús en el Padre Altísimo. Y en muchas oportunidades esto se logró. Ahora, hay otra cosa muy, muy interesante. Yo les decía que Judas tenía una preparación diferente. Y es que quienes tenían preparaciones diferentes, si no recordemos el programa que hicimos hace 8 días, cuando hablamos de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso tenía unas condiciones especiales que lo colocaron por encima, por ejemplo, a nivel intelectual, a nivel de esas capacidades, a los 12. Solo que después con el evento de contacto que tuvo, utilizó esas habilidades para transmitir el mensaje de Jesús. Pero se me hace muy sospechoso de que el personaje entre los 12 con más preparación realmente tenga una cercanía más al judaísmo, más cercana a los propósitos judaicos, ya puede ser de los fariseos y todos aquellos, por la misma preparación que tenían. Recuerden que esos ámbitos de poder religioso son ámbitos en los que se tiene conocimiento de ellos, pero que se tiene una preparación. Entonces me parece que resuena más la idea de que Judas, al tener esa preparación, estaba más cercano a estos señores. Ahora, el contrato que hace con las 30 monedas la hace justamente con esa clase de dirigentes. Con esos dirigentes, sí. Es decir, hubiese sido más difícil para Pedro, para Pablo, tener ese tipo de acercamiento a una élite gobernante. Él estaba metido en la mermelada, como él decimos estaba en mermelado. la actualidad. Él estaba metido en esa piña, como decimos aquí, en esa rosca, en ese nudo allí estaba metido. Su preparación habla de que estuvo allí en ese nido y ese contacto luego para venderlo está hablando más de un plan con los judíos que un plan con Jesús. Total. ¿Verdad? Total, así fue. Y al final eso queda la enseñanza de lo que sucedió, porque Jesús evidentemente lo utiliza para ejecutar el plan de la luz. Así como desde las jerarquías universales se utilizó lo que sucedió en Sofía, o se está utilizando lo que sucedió en Sofía, por eso se permitió, para dejar una enseñanza a las humanidades posteriores. Porque ¿cómo corregir eso? ¿Cómo corregir o cómo evitar que eso ocurra? Porque mira lo que pasa si una humanidad se desvía. Entonces es estratégico incluso para la luz dejar esa enseñanza. Claro. No permitirlo, porque entonces entraría el otro y dice, pero entonces lo permitió y el Padre Eterno se goza de que esas humanidades estén sufriendo para mostrarles cómo es que qué ocurre cuando se desvían. No. Se aprovechó la circunstancia que por el albedrío esas humanidades hicieron para luego dejar una enseñanza, porque él pudo haber dicho, estas jerarquías pudieron haber dicho, vamos a destruir eso porque esto, si sigue así, van a nacer humanidades posteriores desviadas. No, vamos a borrar esto aquí y no pasó nada, olvidémonos de todo y sigan las humanidades de luz en paz y armonía. Sí, pero se cuarta el albedrío, algo controlado. Algo controlado, de un Dios controlador. Que uno en su razón, uno diría, oye, yo en esa posición hubiese hecho eso. Sí, pero no, así no funciona. El diseño es más grande, como dicen los Waymakers. Sí, bueno, sí. Osiris González como un espía, algo así, como un espía. Germán Micha, la hora es diferente por cada país, por eso es difícil para alguna gente estar en directo. Saludos cordiales desde Malambo, Guinea Ecuatorial. Malabo, Guinea Ecuatorial. Nos escuchan desde Guinea Ecuatorial. Sí. Eso está en África, ¿sí o no?
El pueblo de la antigüedad sacrificaba y cuando fue tocado por Jesucristo, el Cristo, su transformación fue a dar, enseñar misericordia. Él fue un proceso como todos. También María Lourdes, no puedo vivir sin ver vuestros programas. Hombre, qué bien. No. ¿Cómo que no Hola, va a poder buenas vivir? noches. Es una forma de decir que le gusta Sí. mucho. Sí. Es una forma simbólica, ¿no? Julio Gaitán, hombre, ahí está Julito. Decía que muy conectado con Flecha Antigua. Flecha Antigua está de moda, te estoy Hombre, diciendo. Julio es Salín, famoso. está de moda Flecha Antigua, el canal de Salín, con unas muy buenas producciones y unas muy buenas visitas, queriendo decir que la gente está identificándose con el mensaje y el canal. Hombre, y Julio ha hecho parte de eso, igual que Cristian Donato, que les envío un Cristian fuerte Donato, abrazo. que en ocasiones reporta sintonía. Julio Gaitán dice, buen punto, Kelvin Sánchez, porque había judíos que veían a Jesús a su Mesías. Yetza Borges, Salín, justo de eso se trata, el papel que representa cada personaje, los personajes que sacrifican y los personajes que dan misericordia. Jesús dijo, yo vine a dar misericordia, no sacrificio. Moijá dice, también el Evangelio de Judas dice que los sacerdotes han plantado árboles sin fruto. Kelvin Sánchez, también en algún momento Judas veía al Mesías como un líder político con poder divino. Acuérdese que Judas era un intelectual formado en la religión del momento. Es lo que estábamos comentando ahorita, que esa formación lo coloca más cerca de las jerarquías gobernantes y un pacto con ellas era más viable que un pacto con el propio Jesús. Jesús Bautista también, José Bautista, buenas noches amigos de Descubriendo, abrazos desde Neuquén, Argentina, al sur en la Patagonia, Argentina. Manuel Fernández, la gente pelea y discute por todo, pero amor no tienen. Karina Erazo dice, exacto Neil, ese dato arriba el noticiero RCPC porque mira el hecho más que las personas o que los personajes. Dariat García, esperamos poder salir de las mentiras religiosas que nos inventaron con la doctrina de la verdad del Cristo. Bueno, son las 9 de la noche. Hemos llegado al final. Programa excelente. Del programa. Muy contentos también por la participación de ustedes. Recuerden que lo que compartimos aquí es una visión, es una interpretación propia de la mesa de trabajo que compartimos con ustedes a manera de eso, ¿no? Compartir. En ustedes está no rechazarla, tampoco aceptarla completamente, pero sí utilizar su propia inteligencia para sacar de todo lo que ha escuchado lo mejor y seguir creando pues todo estos elementos de conocimiento para llegar a la verdad. Así es, ha sido un programa donde hemos aprendido todos muchísimo y sobre todo que queda la enseñanza de aquella historia, ¿no? Agradecerles por su sintonía, por todos sus mensajes. Y bueno, estaremos ya aquí el próximo viernes nuevamente con otro tema. Este es un tema que me dio la idea Nora, principalmente, aunque siempre nos han preguntado sobre Judas, pero Nora, que nos está viendo, hace poco me preguntaba y me recordó precisamente que es un tema que estaba ahí, que queríamos hablar por las distintas preguntas que nos habían hecho, pero gracias a que ella me recordó, yo lo propuse a la mesa y aquí está el tema de Judas. De Judas. Bueno, esperamos que lo que hemos reflexionado y compartido hoy no solamente a Nora, sino que a todos ustedes pues de algo pues contribuyan a esto. Regresamos los martes estamos entregando un corto video a las 7 de la noche, todos los martes aquí en Descubriendo, y los viernes estamos haciendo pues el programa habitual en vivo y en directo a las 8 de la noche, hora de Colombia. Todo esto, hora de Colombia. Así para que estén ahí atentos, como les decía, el canal de Salín, Flecha Antigua. Saludamos a Jaime Compensar Corazón. ¿Qué otros están allí? William acaba de sacar el tiempo. un videito interesante Sí. del Génesis. Despierta, este es el tiempo. Un abrazo para William. Y nada, ahí están todos los canales para que ustedes se alimenten de conocimientos, de investigaciones y saquen sus propias conclusiones. Gracias, Salín. Estamos de regreso el próximo viernes aquí en el programa. Primero el martes, ¿no? Con el martes, claro, a las 7 en la reflexión y el viernes el programa habitual. Chao, que esté muy bien. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo